cuando se acercó un poquito más, decía que había pasos de agua, como cuando alguien sale de la alberca y hay pasitos. Sean bienvenidos una noche más a una narración nocturna. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muchas gracias por escucharnos esta noche. Les agradezco infinitamente su tiempo, desde el lugar en donde se encuentren y a la hora en que se encuentren. Puede ser que nos estés escuchando de día, de noche, de madrugada, y si es así, pues mucho mejor. Esta primera historia que te voy a contar habla sobre los guardias de seguridad. Todos conocemos perfectamente a las personas que se dedican a este oficio. Las podemos ver en aeropuertos, en terminales de autobuses, plazas comerciales, comercios, etc. En este caso te voy a contar la historia de Jorge. Jorge es un chico de apenas unos 20 años y esta historia transcurre en el año 2003. Ya estamos hablando de que tiene bastantes años. Jorge era una persona que nunca había trabajado como guardia. Él no tenía experiencia, no tenía idea de cómo se trabajaba de esta manera. Simplemente había visto, como todos nosotros, a lo mejor algún guardia en algún lugar, pero no tenía idea de cómo se realizaba el trabajo, no tenía experiencia. Desafortunadamente Jorge no tenía muchos estudios, tenía necesidad de trabajar, no tenía mucha experiencia. Era un joven que apenas estaba integrando a la vida laboral, ya había tenido algunos trabajos de ayudante, como mesero incluso, pero pues ninguno lo había convencido y estaba buscando la manera de tener un trabajo que le diera flexibilidad para poder estudiar, para seguirse preparando o bien para emprender algún negocio y poderse ayudar un poquito más. Jorge busca en un periódico, porque en aquel tiempo obviamente no había internet como ahora, ya podemos encontrar muchas páginas en redes sociales, ofertas de empleo. En aquel tiempo no. Era con un periódico, buscar el teléfono, llamar, pedir información. Si te daban una cita tenías que asistir, llevar tus documentos, tu solicitud de trabajo, tu identificación, acta de nacimiento, etc. Todo el papeleo que es para un trabajo. Jorge llama por teléfono, le contestan, le preguntan su edad, su estatura, si tiene experiencia en este puesto. Él comenta que no, pero que aprende rápido. Acabamos de ver que Jorge está en necesidad, tiene ganas de trabajar, necesita empleo. Él comenta que puede aprender rápido, que por eso no hay ningún problema. Le dan una cita para el siguiente día, en la zona centro de la Ciudad de México. Jorge llega, lleva sus documentos, prepara su identificación, sus papeles, etc. Se para temprano al día siguiente, acude a la cita, llega. Son unas oficinas modestas, no nada estrafalario, nada grande. Y bueno, llega el momento en el que lo pasan con el entrevistador, el cual le comenta que el trabajo es para estar laborando como guardia de seguridad en hoteles. Esta empresa se dedica a brindarle servicio a una empresa de hoteles, a una cadena, la cual tiene varios hoteles allá en la Ciudad de México. A Jorge le indican que va a estar trabajando en un hotel que está en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es un hotel pequeño, ya bastante antiguo, tiene sus años, por ahí de la década de los 70 fue construido, y no es de los que están exactamente frente al aeropuerto, que incluso tienen algunos puentes que los conectan de las salas de llegadas hacia el lobby directamente del hotel. No, este hotel está cruzando el bulevar, está completamente del otro lado del aeropuerto, y es un hotel de 3 pisos, que a simple vista pues no se ve nada estrafalario, nada espectacular, pero es profundo. Al fondo está construido para albergar muchas habitaciones, y aunque se ve pequeño tiene bastantes habitaciones. No tengo el dato exacto de cuántas pueda tener, pero es grande. También cuenta con una alberca, con un gimnasio, con un restaurante. Llega Jorge, se presenta, le explican claramente que va a trabajar en alguna posición un tiempo, después otro pasada la noche, pasada algunas horas, lo cambiarían para otra posición. En la entrada del hotel había una pluma, la cual se levantaba manualmente para que los carros puedan ingresar. Entonces una posición era en ese punto. Había otra posición en la que tenía que estar en el motor lobby, donde llegaban las personas, los clientes, los huéspedes, y también tenía que estar ahí atento de quién entraba, de quién salía, poner atención. Otra posición era la salida donde salían los carros después de que dejaban al huésped, o donde el huésped, si traía vehículo, también podía salir por ahí.
Había también que levantar la pluma, preguntarles si ya habían hecho checkout o si iban a salir un momento, etc. Y apuntar el número de cuarto y las placas del vehículo cada que saliera alguno. Esa era la tercera posición. Y también había que estar haciendo rondines. Había un monitorista, el supervisor obviamente. Y bueno, le entregan a Jorge su radio para la comunicación interna entre todos los guardias. Le dan un recorrido por la recepción, lo presentan por los cuartos, primero, segundo, tercer piso, por la alberca, por el restaurante, por el sótano, por todos los lugares que estaban en el hotel donde él tenía que hacer sus recorridos más tarde, por todas las posiciones. En la posición de salida había una caseta pequeña, una casetita de cristal con cemento, donde solamente había una silla y una pequeña mesa. Ahí era para estar en la posición de salida. Cuando hacía mucho frío en la noche podías estar ahí. Y en la posición de entrada lo único que te cubría era un arbolito, que realmente daba sombra, pero también en la noche bastante frío. Su turno iba a ser de 12 horas por 24 de descanso. Él llegó a las 8 de la noche, en lo que lo presentan, le dan el recorrido y todo, pues le dieron ya más o menos las 9:30, 10, lo ponen en la posición de entrada, le explican qué es lo que tiene que hacer, que tiene que reportar a su compañero que está en el lobby cuando llegue algún huésped, reportarle qué carro entra, para que el monitorista también esté atento. Bueno, empieza el turno en esa posición, más o menos por ahí de la 1 de la mañana, lo mandan al comedor, para que fuera a tomar sus alimentos. La ventaja aquí es que pues no tenía que pagar nada y estaban incluidos. Va Jorge a cenar, toma un café, regresa con el supervisor, se reporta que ha terminado de cenar y ahora lo ponen en la posición del lobby. Ahí pues la verdad es que estaba un poquito más relajado porque al menos podía platicar con el bellboy. Si algún huésped salía a fumar, podía platicar un momento con ellos. De cierta manera estaba un poquito más relajada esa posición porque había más gente. A diferencia de la entrada y la salida, que pues estaba prácticamente solo, y la persona más cercana que tenía en la entrada pues estaba a unos 15 metros, que era en la caseta de vigilancia. Y en la salida sí estaba más alejado porque estaba como a unos 50 o 60 metros de la recepción y prácticamente no tenía contacto con nadie. Se podía meter a la caseta, había que estar adentro, no dormirse, que no le ganara el sueño. Lo ponen en esa posición de lobby, más o menos por ahí de las 3, 4 de la mañana. El supervisor le indica que lo van a cambiar y que tiene que ir a hacer el recorrido que hicieron primero cuando llegó y se presentó. La verdad es que Jorge tenía un poquito de miedo, nunca había trabajado en esto, como les digo, no tenía experiencia, pero bueno, le dan su lámpara y lo mandan a hacer su recorrido. Empieza por la recepción, por el primer pasillo que está en planta baja de las habitaciones, sube por el elevador al segundo piso, luego al tercer piso, acaba el recorrido en los cuartos con bastante miedo, bastante temeroso, pero bueno, la libró. Baja, regresa otra vez al lobby, sale por el lado derecho hacia el estacionamiento. Toda esta parte del hotel, como les comento, en el terreno está centrado en medio de la construcción, y todo alrededor del lado izquierdo es estacionamiento, 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 y se ven las ventanas de las habitaciones. Rodea por la parte de atrás y sigue siendo estacionamiento, y ya al completar la U, para regresar otra vez hacia la entrada del hotel, por el otro extremo, es la parte donde estaba la alberca, un gimnasio, un pequeño sótano ahí donde estaban las calderas, cosas de servicio del hotel, y ya otra vez llegaba hasta el fondo a la entrada del hotel. En esa parte de la alberca Jorge camina, ya con la lámpara porque en esa parte está un poco oscuro, y al pasar por la alberca estaba todo desierto, pues ya eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando se percata que hay ruido en la alberca. Él escucha como si alguien estuviera nadando, como brazadas en el agua, pero no alcanza a ver a nadie. La alberca estaba iluminada, pero él estaba como unos 60 o 70 metros de la alberca, entonces no alcanza a ver y no quiere echar la luz de la lámpara porque pues no quiere incomodar a un huésped, pero le habían dicho claramente que el horario de la alberca era a las 10 de la noche. Después de esa hora ya no podía haber nadie en esta área, tenía que estar desocupada, y también su obligación era que si alguien estaba ahí pues nadando o no sé, sentado ahí con los pies en el agua, le tenía que pedir que se retirara porque ya no estaba permitido, ya que estaban muy cerca las ventanas de las habitaciones y pues para no incomodar a los huéspedes que estaban descansando. A final de cuentas este hotel es muy usado por personas que tienen alguna conexión o esperan un vuelo muy temprano
y lo que buscan más que recrearse es descansar, ¿no? Pasar unas horas para estar tranquilos, tomar su vuelo al día siguiente, etc. No es un hotel turístico, no es un hotel que tenga atracciones para pasar ahí el fin de semana, no, es simplemente un hotel que se utiliza mucho para conexiones de vuelos y para temas de negocios o viajes o porque vas a alguna junta de trabajo ahí cerca, pero realmente no es un hotel que se utilice para fines recreativos. Entonces se empieza a acercar un poquito más Jorge y sigue escuchando ese sonido como de brazadas de agua y algo así, y a final de cuentas llega a un punto en donde ya está muy cerca y no ve nada. No hay nadie, el agua está calmada, el agua está serena con un pequeño oleaje, pero que es producida por el mismo filtro que jala el agua de un punto y la arroja por el otro. Pero no es un oleaje muy fuerte como para que se genere el ruido que le escuchó. Se le hace raro, ahora sí agarra su lámpara, empieza a alumbrar a los alrededores, a ver si ve algo, si ve alguna persona. Lo que sí se percata cuando se acerca un poquito más es de que había pasos de agua, como cuando alguien sale de la alberca y hay pasitos, ¿no? Pero estos pasitos son de un pie pequeño, de tal vez un niño de unos 7, 8 años máximo, porque no son pies grandes, pero se alcanzan a ver las huellas como salen de la alberca, están ahí plasmadas en el piso, y a final de cuentas en esta alberca tenía un área más o menos como de 1,5 metros de cemento o de concreto que rodeaba toda la alberca, y después ya lo demás era pasto. No había manera como que de seguir el rastro, simplemente las huellas salían de la alberca, cruzaban ese pequeño diámetro de la banquetita que tenía la alberca, de 1,5 metros aproximadamente, y se perdían las huellas en el pasto. Y se le hace raro porque él alumbró en esa área cuando ya estaba más cerca y no vio absolutamente nada. Entonces la verdad es que en ese momento él reporta, porque pues se preocupa de que vaya a estar por ahí un niño solo, que tal vez se pudo haber escapado de la habitación de los papás, no sé. Se quedaron dormidos, él se salió, le gusta el agua como cualquier niño, y pudo haber sido que se ha ido a la alberca. Jorge lo reporta por el radio, el supervisor le dice que se espere ahí, que si ya revisó si no vio nada, y le dice que no. Le dice, ¿sabes qué? Espérame ahí, ahorita voy para allá. Cosa de segundos, llega el supervisor porque estaba más o menos a unos 100-150 metros de distancia de la alberca. En cuanto llega, pues ya Jorge le reporta, mira, yo venía caminando por esta parte, escuché sonidos como que alguien estaba en la alberca nadando, pero no había nadie. Ya cuando me acerqué, lo único que vi fueron estas huellas. Voltea para señalarle las huellas y las huellas ya no estaban. Y se queda pasmado. El supervisor se le queda viendo así con un tono raro, con una mirada como diciendo, este cuate, ¿qué onda? Y Jorge le dice, oye, te juro que ahorita acabo de revisar. Menos de 1 minuto desde que yo revisé y vi las huellas y que te reporté, y ahorita ya no están, pero te aseguro que las vi. Estamos hablando de que esto sucedió en una temporada de unas fechas de octubre, noviembre aproximadamente. No recuerda Jorge la fecha exacta, pero lo que sí recuerda es de que ya estaba próxima Navidad. Él quería tener un trabajo para poder recibir un aguinaldo de Navidad, pasar unas fechas decembrinas con un poquito más de economía. Entonces era una época fría. Si unas huellas de una persona que sale de una alberca se postran en concreto, estamos hablando de una temperatura tal vez de unos 15-14 grados centígrados, es imposible que en cuestión de 1 minuto, incluso en 15-20 minutos o hasta en 1 hora, no se va a evaporar esa agua, porque el clima está bastante frío y la va a mantener. Tal vez en tiempos de calor se puedan desaparecer en 2 o 3 minutos, pero aquí solamente había pasado 1 minuto. Y Jorge se queda pasmado. No sabe qué decir. Empieza a sentir vergüenza porque dice, híjole, a lo mejor van a pensar que estoy loco, a lo mejor van a pensar que soy de esas personas que inventan cosas para llamar la atención, no sé. Y también piensa que pues a lo mejor estaba cansado. El supervisor dice, ¿sabes qué, mano? No te preocupes. A lo mejor estás un poquito cansado, es tu primer día, no tienes experiencia en esto, pudiste haber visto mal, tal vez te sugestionaste por el ruido, no sé. ¿Ya habías trabajado en esto? No. Bueno, entonces a lo mejor lo que está pasando es de que tú estás acostumbrado a dormir a las 9, 10, 11 de la noche y hoy ya pasan de las 3:30 de la mañana. A lo mejor la mente te empieza a jugar algún truco ahí misterioso y pues puede ser que te hayas confundido. No te preocupes, mira,
ya acabamos el recorrido, ahorita te vamos a poner en la posición de salida. Ahí cálmate, distráete un poquito, relájate y trata de dormir un poquito. Te voy a dar chance de que te avientes un sueño de unos 20 minutitos. Ahorita que te pongas ahí en la caseta, te sientas en la silla. Yo voy a estar un poquito alerta a través de las cámaras y duérmete un poco, duérmete 20 minutos nada más. Tampoco tanto porque si no te vas a sentir más mal en vez de que te funcione el sueño. Jorge se va a la caseta, bastante confundido porque él está seguro de que no vio, que no fue mentira lo que vio. Él está seguro de lo que vio, está seguro de que vio esas huellas y que no había ya ni siquiera un rastro pequeño, unas gotas. Estaba todo completamente seco. Ahora también cómo se explica el ruido que escuchó. Él escuchó claramente cómo alguien estaba nadando. Las brazadas estas que se escuchan cuando una persona está en una alberca, que patalea, que bracea. El agua como salpica. Y la alberca estaba en calma. Entonces son varias cosas, pero dice, bueno, yo estoy completamente seguro de lo que vi, pero bueno, no me voy a sugestionar. A lo mejor sí estoy cansado. Yo no estoy acostumbrado a desvelarme tanto. No estoy acostumbrado a dormir más allá de las 11 de la noche. Llega Jorge a la casetita esta que les comento que había de cristal. Se sienta en la mesa y se recuesta un poquito. Pone el radio con un volumen más alto para que en cuanto el supervisor le hable, pues esté atento y pueda despertarse y no quedarse dormido. O incluso por si llegara a salir algún huésped. A esas horas que era raro, ya casi regularmente todos empezaban a salir a las 4:30, 5 de la mañana, y todavía había un poquito de margen para tomar un descanso. De hecho, esa posición que los ponían en la caseta, donde era la salida, era para lo mismo, para que pudieran tomar un descanso, por eso se rotaban un poco. Jorge trata de dormir, cierra los ojos, se recarga un poquito en la silla, pone su radio en la mesa y no puede dormir. Y sigue pensando, es que yo estoy seguro completamente de lo que vi. Yo me acuerdo perfectamente de lo que vi. Eso fue la primera noche que Jorge trabajó ahí. Llega la mañana, en esa posición ya estuvo prácticamente hasta que se acabó el turno. Por ahí de las 7:40 de la mañana llegan los otros relevos, y a las 8 en punto checa su tarjeta y se va a su casa. Como les comento, bastante confundido, ya cansado, con frío, con mucho sueño, desgaste físico por estar parado bastante tiempo. El siguiente turno que tenía que tomar era el de las 8 de la mañana al día siguiente. Tenía que descansar sus 24 horas y presentarse. Jorge se presenta. Ahí por detalles de rotación de personal y eso ya no le tocaron los mismos compañeros con los que trabajó la primera noche, al menos no todos, tal vez había uno u otro, no alcanzó a convivir con ellos la primera noche, no los conocía, no se grabó sus nombres por completo, simplemente cada guardia según la posición en la que estaba tenía una clave y pues solamente los conocía por claves, pero no ubicaba mucho a las personas, pero el supervisor sí era el mismo. Y llega el momento en el que se presenta en la mañana. Igual en la mañana hay más movimiento, el solecito, el calor, empieza a recibir a los huéspedes, abrirles la puerta cuando retoquen la pluma, los del motor lobby, los recorridos de rondín. Ahora sí pues ya no hay tanto miedo ni tampoco hay nada de qué preocuparse porque es de día, ¿no? Hay sol, hay luz. Hace su recorrido en la tarde que le tocaron de hecho 2. El segundo día fue por ahí de las 6 de la tarde, 6:30, cuando empieza un poquito a oscurecer. Pero nada raro. Pasa por la alberca y siente escalofrío, porque se acuerda de lo que pasó la noche anterior. Y bueno, ahorita en este momento está tranquilo, pero va a salir a las 8 de la noche y tiene que entrar 24 horas después, otra vez a las 8 de la noche. Y es lo que pasa, amigos. Sale de su turno esa tarde, se va a su casa, descansa, al día siguiente tuvo todo el día completo para descansar prácticamente, y se presenta hasta las 8 de la noche en el hotel. Llega, se presenta con el supervisor, que igualmente era el mismo, la monitorista también, y empieza a ubicar un poquito más a alguno que otro compañero. Y a la hora de la comida, más o menos esto de la 1 de la mañana, que bueno, prácticamente era cena, está conviviendo con más gente porque regularmente el personal del hotel se iba a comer en turnos también porque no pueden todos descuidar sus posiciones. Él va con un compañero de seguridad también a cenar. Va ahí más gente ahí, un chofer de los choferes que manejaban estas camionetas que los llevaban al aeropuerto, una recepcionista, un personal de limpieza,
comiendo, platicando, y pues le preguntan que cómo le ha ido, que cuántos días lleva. Él comenta que pues es su tercer turno, que todo bien. Y en eso uno de los choferes que estaba ahí cenando le dice: ¿no te han espantado? Y Jorge se queda así: no, pues todo tranquilo. Ten cuidado porque aquí espantan, sobre todo en la noche. En el día pues no, porque hay mucho movimiento, hay gente. Pero en la noche ten cuidado cuando pases por la alberca, porque ahí espantan bien feo. Y Jorge se queda así serio, y no dice nada, y empieza a mostrar una sonrisa nerviosa. Y esta persona le dice: ya te espantaron, ¿verdad? Se le queda viendo, él detecta, él sabe perfectamente que esa mirada pues no es señal de que esté sorprendido o escéptico, es porque se está acordando de que ya le pasó. Y pues ya Jorge les comenta: pues la verdad sí. Y le dice el chofer: mira, no te apenes, a todos, a final de cuentas, hemos oído cosas algunas veces aquí, otros guardias nos han comentado que les ha pasado. ¿Qué te pasó? Ya Jorge le empieza a platicar que pues estaba en su rondín el primer turno que le tocó, toda la historia, que vio los piecitos mojados las huellitas de los pies y que se desaparecieron al minuto. Dice: no, amigo, te fue leve. La verdad es que ha pasado cosas más fuertes, pero bueno, tú a final de cuentas cuando pases por ahí, prende tu lámpara, pasa tu recorrido rápido, alumbra bien nada más a los alrededores para ver que no vaya a haber alguien, y a darle. Ahora sí que sin miedo y con cuidado nada más, y alúmbrate bien, siempre ve con tu lámpara prendida. Pasó la hora de la cena, más o menos después de la 1:30, 2 de la mañana. Regresa otra vez a la posición del lobby. Más o menos como a las 4 de la mañana le toca el rondín, porque ya a sus compañeros les había tocado. Y ni modo, pues ahora hay que ponerle valor al asunto y a darle el recorrido. Empieza por las habitaciones: primer piso, segundo piso, tercer piso, estacionamiento. Ya desde el estacionamiento prendió la lámpara en esta especie de herradura que rodeaba todo el hotel. Empezando por el lado izquierdo, viendo el hotel de frente, estaba el estacionamiento. Desde ahí prendió su lámpara, nada más cuidando de no echar la luz hacia las habitaciones, hacia las ventanas de las habitaciones, para evitar que lo reportaran o despertar a algún huésped e incomodarlo con la lámpara. Empieza su recorrido rápido, caminando a paso apresurado. Llega al fondo del estacionamiento, donde da la primera curva a la derecha para ir hacia la parte trasera del hotel. Igual alumbrando, no había muchos carros esa ocasión. Sigue echando la luz en los rinconcitos, ahí por los carros, para ver que no haya nadie, que todo esté tranquilo. Y llega otra vez al punto donde empieza el jardín del gimnasio y la alberca. La alberca todavía estaba bastante lejos. Y empieza la sugestión, amigos, otra vez. Ese escalofrío que se siente como hielo en la piel. Se empieza a estremecer, a ponerse la piel chinita. Se empieza a acercar otra vez hacia la alberca, ya con lámpara prendida, y nuevamente escucha ese ruido. Nuevamente escucha el sonido de los brazados de agua. Y se detiene, empieza a alumbrar a lo lejos la alberca. No alcanza a ver muy bien porque está todavía un poquito retirado. No sabe qué hacer, no sabe si reportar por radio al supervisor que está escuchando un ruido, que vayan por él. Dice: ¿saben qué voy a hacer? Mejor voy a reportar para que venga el supervisor. Le reporto por un pequeño ruido y ya cuando me regreso con él y que me acompañe en el recorrido. Pero no, tampoco quiero dar molestias. Empieza a estar titubeando si lo hace o no. Y a final de cuentas pues su trabajo es ser guardia de seguridad, y en guardia de seguridad pues tiene que ser valiente. Así que vamos a darle. Empieza a caminar, sigue escuchando este sonido. Conforme más se acerca, más se apaga el sonido. Se deja de escuchar las brazadas. En cuanto llega a la alberca, vuelve a fijarse en la zona donde vio los piecitos, las huellitas, y no había nada raro. Pasa rápidamente por ahí, por la zona de la alberca. Estamos hablando de que ya estaba como a cosa de 20-30 segundos caminando a paso apresurado, de ahí hasta la caseta donde tenía que reportar al supervisor que había terminado. Cuando cruza la alberca, amigos, exactamente pasando el límite de la alberca, de la banquetita esta que les comenté, que era como para caminar alrededor de la alberca, vuelve a escuchar el ruido, pero por su espalda. De espaldas a la piscina, escucha esas brazadas. Y aparte de las brazadas que escucha también unas risas. En ese momento, siente un escalofrío que le recorre desde la punta, desde la cabeza hasta los pies, hasta los talones.
Se estremece, se queda pasmado, no sabe si apresurar el paso, realmente se bloqueó porque era imposible que hubiera pasado eso. Estaba a centímetros de haber pasado por la alberca y a segundos, cuando no vio nada y escucha las brazadas y una risa infantil. Se queda pasmado. En ese momento, amigos, voltea hacia la alberca. Con la lámpara, les comento que era una zona iluminada. En cuanto voltea hacia la alberca, cruzando la alberca del otro lado, alcanza a ver perfectamente cómo se empiezan a formar las huellitas de agua y cómo desaparecen en el pasto. Se queda completamente aterrado. No sabe qué hacer. No sabe si lo que está viendo es real o no. Lo único que hizo fue voltearse, regresar a la caseta, apresurando el paso. Apenas se podía mover, sentía que se iba a desmayar, sentía que las piernas le temblaban. Llegó, reportó su servicio. Él sabía que después de ese momento le iban a mandar a la caseta de vidrio, a la salida, para poder dormir ahí un ratito, continuar con su turno, terminarlo y ya salir a su casa. Se fue a la caseta, no pudo dormir, evidentemente. No le comentó nada de esto al supervisor, no le comentó a nadie. Simplemente ese día acabó su turno, se fue a su casa y ya no regresó después. Es algo muy fuerte, amigos, porque al final de cuentas creo que todos hemos escuchado, todos los que somos fanáticos del tema paranormal, del tema del terror, sabemos que, o hemos escuchado al menos de que ten cuidado cuando se te escuches algo de un niño, cuando se te aparezca una imagen infantil, porque regularmente no son niños. Puede ser algo más fuerte, amigos. Pues bueno, espero que les haya gustado esta historia. Es la primera de este canal. Vamos a seguir esforzándonos para traerles historias. Aquí abajito de la descripción hay un correo en el cual nos pueden enviar sus historias. Con mucho gusto las vamos a contar. Les agradecería mucho si nos dejan en los comentarios qué les pareció esa historia, si han vivido algo igual, cualquier comentario, algún emoji de velita, para saber que llegaron hasta esta parte. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que les haya gustado esta historia y esperemos próximamente y muy pronto subir una nueva historia. Muchas gracias y que pasen bonita noche. Y si es de día, que esta noche tengan muy buen descanso. Muchas gracias. Hasta luego.